Cordial saludo. Desde los estudios de Noticias 1A les presentamos una bienvenida al programa Enfoques 1A. Todos tenemos la conciencia clara de que vivimos en una ciudad y en una región, Pereira y Risaralda, incluyendo el norte del valle, con un promedio de vida o de calidad de vida mejor en el promedio nacional. El más idóneo no lo es, pero es bueno y estamos por encima de muchas regiones del país. Sin embargo, tenemos personas que viven en condiciones de miseria, personas que tienen pobreza extrema, personas que tienen problemas de ingreso monetario y hay una serie de dificultades y de circunstancias sociales que no son favorables para ellos y no podemos ser ajenos a ese asunto. Porque por eso es que se están presentando en varias partes del país, inclusive de América Latina, los famosos estallidos sociales. Tengamos muy presente eso y hay que buscar la manera de evitarlo. Hay que buscar la manera de mejorar las condiciones de vida de las personas que no lo tienen. En días recientes estuvo en Pereira el doctor Juan Daniel Oviedo, director nacional del DANI, y presentó en la Asamblea Departamental, ustedes los que han seguido este programa lo recuerdan perfectamente, a mediados de mayo vino y habló del índice de progreso social. Y posteriormente el doctor Daniel Oviedo, el 14 de junio pasado, un martes, yo estuve allí, el doctor director del DANI habló del tema de índice de pobreza multidimensional, que son dos conceptos completamente diferentes en materia de estadísticas sobre el análisis que hacen los especialistas de las condiciones de vida de la comunidad o de la sociedad colombiana, en este caso concreto de Pereira y del departamento de Risaralda. Como colectivo humano, los tres indicadores estadísticos, índice de pobreza multidimensional, índice de progreso social e índice de ingreso monetario, son completamente diferentes, pero tienen la tendencia a confundirse. La gente no tiene por qué saberlo, porque para eso son las personas que estudian, inclusive doctorados en la materia, como es el caso del doctor Jonier Cardona Salazar, director encargado de Planeación Municipal de Pereira, y es la persona que en la alcaldía de Pereira lleva y conduce las informaciones estadísticas en estas materias sociales. Tenemos entonces al doctor Jonier Cardona, a quien le presentamos un cordialísimo saludo y una gratitud muy grande por haber aceptado esta charla alrededor de estos temas tan importantes para la comunidad regional. Muchas gracias, Luis, por la invitación que me hace a este programa, y aquí lo importante, Luis, es desarrollar procesos pedagógicos para que la gente se vaya apropiando de estos conceptos y posteriormente brinde ya sus conceptos de manera adecuada y pertinentes de acuerdo a la información que logre entender y relacionar frente a los temas que se mencionan. El doctor Jonier Cardona es economista y docente de la Universidad Libre Seccional Pereira. Es PhD, doctorado en economía de Swiss Management Center, magíster en gestión empresarial de la Universidad Libre, magíster en gestión de proyectos de la Universidad Politécnica de Cataluña, especialista en política económica de la Universidad de Antioquia, especialista en negocios internacionales de la Universidad Libre, especialista en gerencia pública y control fiscal del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, o la Universidad del Rosario, y es par evaluador de MinCiencias. Tiene pues todos los méritos para poder explicarnos algo que, vuelvo y lo digo, no es normal que la gente lo conozca. Doctor Jonier, a mediados de mayo pasado, como lo acabo de indicar, el director del DANE vino y habló primero del índice de progreso social y después, un mes adelante, habló del índice de pobreza monetaria y además del índice de pobreza multidimensional. ¿Cuáles son las diferencias en cristiano? Porque ustedes, los técnicos, conocen estos temas en un lenguaje pues muy sofisticado, pero en la manera más sencilla posible, usted que es un gran conocedor del asunto, por favor, ¿cuáles son las diferencias entre estas tres indicadores estadísticos?
Bueno, Luis, el índice de progreso social es un índice que mide 3 dimensiones, que son el bienestar, que son las necesidades básicas y lo que tiene que ver con las oportunidades. Cada dimensión de estas tiene 4 componentes, mientras que el índice de pobreza multidimensional tiene 5 dimensiones y tiene 15 privaciones. Y el índice de pobreza monetaria está medido a través del ingreso. Entonces, muchas veces se comete el error de tratar de explicar el índice de pobreza multidimensional a partir del comportamiento del índice de pobreza monetaria. Y no se puede hacer porque recuerden que son 15 privaciones la multidimensional y la monetaria solamente tiene como variable para su medición el nivel de ingreso. La platica, No más. la plata que gana la gente, sí. Correcto. Mientras que la multidimensional, entonces ya te mira la tasa de deserción, la informalidad laboral, el trabajo infantil, las condiciones de la vivienda, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver también con los servicios públicos, con la seguridad. Es decir, tiene ya una gran gama de variables que se pueden medir. O sea, lo que le hace falta a una familia o a una persona en un barrio marginal, generalmente personas vulnerables socialmente, para estar en una zona de bienestar. Correcto. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos esos elementos. Y el índice de progreso social, doctor Johnny. Y el índice de progreso social, como ya lo mencioné, mide 3 dimensiones que son las necesidades básicas, el bienestar y las oportunidades. El ICBN que llaman, ¿cierto? Correcto. Bueno, entonces, como ya tenemos más o menos enfocados los 3 aspectos, entremos en materia para hacer un análisis con el apoyo de producción de lo que es el índice de pobreza multidimensional, doctor Johnny. O sea, todas esas necesidades insatisfechas que tienen los grupos sociales más vulnerables. Correcto. Esas necesidades, vuelvo y repito, se aglomeran en 5 dimensiones. Dimensiones estas que permiten medir, por ejemplo, la deserción, la permanencia escolar, todo lo relacionado con las condiciones físicas de la vivienda, servicios públicos domiciliarios, trabajo informal, informalidad laboral, seguridad, todo la parte ambiental también la mide. Todos esos aspectos permiten visualizar cómo se encuentra un hogar frente a otros y a partir de esas condiciones se hace o se parametriza para medir la pobreza multidimensional. Eso es algo importante porque es mucho más amplio que solamente medir la pobreza a través del ingreso. El ingreso inclusive puede subir, pero no necesariamente por aumento de su trabajo, sino por la asistencia social del Estado. Entonces no estaría mostrando claramente la pobreza como tal. En cambio, estas 15 privaciones buscan tener ya un concepto mucho más claro y preciso sobre la pobreza que puede tener un hogar pobre o miserable en nuestro país. Por ejemplo, en las imágenes que estamos viendo, doctor Johnny, donde se ven niños que van hacia la escuela, el director del DANE dice que hay zonas de Pereira en donde la pobreza multidimensional en materia de desescolarización o niños que no tienen todas las posibilidades de ir a la escuela o que los ponen a trabajar en lugar de tenerlos en las aulas, hace parte de la pobreza multidimensional. Claro, y esa es una situación que se midió en el censo 2018. Las zonas calientes de la ciudad fueron producto del censo 2018 y a partir de ello se han venido tomando una serie de acciones. Ejemplo, el megacable es una forma en que se están transportando niños desde Villa Santana a centros educativos del centro que antes no se podía hacer. Y en el 2018 todavía no estaba operando. Y al no estar operando, pues no era elemento para mirar esa solución como una forma. No se podía medir. Medir, correcto. Claro, y lo que no se medía no existe. No es, claro, entonces ahí es donde uno dice que ese parámetro del 2018 es interesante, pero se debe tener en cuenta lo que se ha hecho de ahí en adelante para tratar de solucionar esas problemáticas. Y la gente que vimos hace un instante en la pantalla, doctor Johnny, vendiendo cosas en la calle, el rebusque, ¿eso también hace parte de qué? No, ese ya más se traslada a lo que es la pobreza monetaria, al nivel de ingreso. Buscando el dinero, sí. Como eso, porque como es una actividad que le permite obtener ingresos para sobrevivir, ahí ya comienza a medirse ese tipo de personas más por el ingreso
que por las privaciones que tenga, porque las privaciones son más de visita de hogar, de estar en el hogar, mientras que aquí es más de medir el ingreso que obtienen a través de la actividad que desarrollan. Yo recuerdo, doctor Joner, al alcalde Juan Manuel Arango en el año 2005 decir que mientras él fuera alcalde, él no iba a atacar a la gente que está en las calles rebuscándose la vida, ¿cierto? Porque eran unas condiciones de pobreza que el Estado no tenía forma de solucionar de manera inmediata. Y ahí entramos a los problemas estructurales, a los problemas funcionales. Correcto. O sea, estos problemas de pobreza monetaria no se solucionan sino ¿cómo? Dándole soluciones estructurales, es decir, generando puestos de trabajo con remuneraciones dignas y con estabilidad laboral. Aquí lo único que busca la gente es rebuscarse para tratar de al menos satisfacer sus necesidades básicas. Claro, entonces muchas personas dicen, ¿por qué no lo sacan de las calles? Pues es más fácil decirlo que hacerlo. Claro. ¿Sí? Porque pues el Estado no tiene, y hablamos del Estado, hablamos de los municipios, los departamentos y el mismo gobierno nacional. Esos son los problemas que se atacan desde el punto de vista estructural. Correcto. Y mire, Luis, Colombia tiene aproximadamente unas 22, 23 millones de personas ocupadas. De esas, casi el 50% es informal, Luis. Es decir, tiene las calles como la gran empresa para poder conseguir el ingreso que requiere y con ello pues satisfacer lo mínimo de sus necesidades. Entonces es muy complejo usted darle solución de la noche a la mañana a un problema que cubre el 50% de la población ocupada del país, casi 11 millones de colombianos sí. viven y sobreviven de la ocupación informal. Eso está muy claro, doctor Joner. Sin embargo, yo creo que el problema se está agudizando aún más, porque estábamos hablando antes de entrar al programa, aquí a cámaras, del fenómeno de los venezolanos en la ciudad de Pereira. Y me estaba haciendo usted un comentario que quiero que lo comparta con nuestra audiencia en Enfoques 1A, doctor Joner Cardona Salazar. El tema de que en Pereira es mucho más crítico que en otras partes la situación de pobreza de los venezolanos. Es que uno de los indicadores que me extrañó que el señor del DANE no socializara es la situación caótica que viven hoy los venezolanos en la ciudad de Pereira. Midiendo el nivel de pobreza extrema que tiene la población venezolana en el país, Pereira lamentablemente cuenta con el mayor índice de población venezolana viviendo en pobreza extrema. El 77% de la población venezolana que vive en la ciudad de Pereira tiene problemas de pobreza extrema. Es decir, que tiene un ingreso tan precario que no le permite satisfacer sus necesidades básicas y con ello pues se pueden estar generando una serie de situaciones que lamentablemente pueden inclusive atentar contra la seguridad de la ciudad, contra las mismas condiciones de higiene, contra las mismas condiciones de movilidad de la población, etc. Entonces eso es algo que nos debe preocupar y que el director del DANE debió haberlo hablado en esta ciudad para que nuestros administradores tomen las decisiones que corresponden. Lo mismo podría decirse de la gente que en Villa Santana y Cuba, en sectores muy focalizados, viven circunstancias pues, similares. Dentro del plan de lucha contra la reducción de la pobreza extrema en la ciudad de Pereira, que fue aprobado ya por el Consejo de Política Social, que ese fue otro hecho posterior al censo DANE, que tampoco tuvo en cuenta el director para hablar. En ese plan ya se focalizó claramente Villa Santana como uno de los focos bajo los cuales se debe actuar con todas las políticas del gobierno municipal, y otro sector de la ciudad que no se referenció es el corregimiento de Combiabaja. El corregimiento de Combiabaja en nuestra ciudad es un corregimiento que también tiene muchas deficiencias, tiene mucha pobreza y las condiciones físicas en las cuales habita la población en ese corregimiento no son las mejores. Sumado eso a la población de Cuba, que Cuba pues tiene un caso especial, y es que hay una heterogeneidad en las condiciones en que está desarrollado Cuba. Hay unas zonas muy pobres y hay otras zonas de Cuba pues que tienen unos niveles mucho mejor. Pero en el caso de Villa Santana y Combiabaja, Luis, en ese caso tenemos dos zonas de la ciudad que viven en condiciones de precariedad y sobre las cuales el gobierno municipal ha venido haciendo
una serie de inversiones en materia de educación, de salud, de vivienda, de servicios públicos. En un momento hablamos de esas inversiones y de esas cosas buenas que se están haciendo en Pereira, doctor Jonier, pero no quería dejar escapar el momento para hacer una observación adicional sobre el tema de la población venezolana, que ya son un poco más de 20.000 ciudadanos de Venezuela que viven en nuestro territorio pereirano. Allí hay un asunto que es bueno desgranarlo. ¿Qué se está haciendo por esta gente? Algunos países están ofreciendo o aportando recursos para atender a esta población con apoyos, con ayudas de capacitación y cosas por el estilo. ¿Aquí se está haciendo alguna inversión en ese sentido? Aquí es más el esfuerzo que tiene el gobierno departamental y municipal para ello. En el año 2019 yo hice un estudio sobre el aporte que le tenía que hacer el departamento en salud a los venezolanos. Y en ese año eran 57.000 millones de pesos. Hoy estamos por los 70.000 millones de pesos con recursos del departamento. Y eso es lamentable porque el departamento tiene que agotar parte de su presupuesto en atender esta población, quitándole a los nacionales, a los coterráneos, la posibilidad de hacer inversión con esos recursos en otros aspectos para mejorarlo. ¿Solo en salud? Solo en salud. 70.000 millones de pesos es el esfuerzo que tiene que hacer el departamento para brindarles salud subsidiada a los venezolanos anualmente. ¿Y tiene el municipio de Pereira, por ejemplo, algún fondo para capacitación laboral o cosas por el estilo? Nosotros tenemos unos centros de emprendimiento en diferentes partes de la ciudad donde se le brinda capacitación a venezolanos, a los habitantes de la comunidad, etcétera, etcétera. Y en ese tema está la Secretaría de Competitividad, de tratar de incorporar esa población venezolana a esas condiciones de capacitación y de mejoramiento de sus competencias para tratar posteriormente de ubicarlas por medio del centro de empleo en empresas de una manera adecuada y decente. Lo que pasa, Luis, es que la conducta del venezolano es una conducta soportada más en vivir y en esperar lo que me den que muchas veces en cómo producir para sobrevivir. Y esa es una conducta que hay que irla transformando, porque lamentablemente ellos muchas veces se niegan a ir a esos cursos y terminan dándole mayor prioridad a la mendicidad, que les puede dar más que la misma capacidad de tratar de formarse más para tratar de generar con ello unos mayores ingresos y lograr pues enviarle a sus familiares en Venezuela lo que requieran. Presumo que no es toda la población venezolana. No es toda, Luis, pero sí hay un grupo muy alto. Usted puede ver, Luis, en nuestras calles de la ciudad, niños, mujeres en embarazo y hasta padres jóvenes dedicados a la mendicidad soportada en algo que cubren con venta de bananas. Entonces, eso es algo que es muy lamentable, Luis, porque sobre esas personas es difícil actuar. Y como son venezolanos, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también se ve muy amarrado para tratar de que ese tipo de comportamientos no desdibujen la situación de la ciudad. Antes de entrar en algunas imágenes donde vamos a ver las cosas buenas que está haciendo la administración municipal para solucionar este asunto, tengo dos inquietudes, doctor Jonier. La primera, ¿por qué el director del DANE dijo el pasado martes 14 de junio, que la administración municipal solamente había invertido el 1% en la recuperación, la reactivación económica del departamento y que el esfuerzo había sido mayor en los otros municipios de Risaralda que lo que se había hecho en Pereira? No más con esto, para darle claridad y que pueda dar testimonio, más de 65.000 hogares del municipio que se vieron beneficiados con lo que tuvo que ver en época de pandemia, con 3 meses de servicios públicos con 0 pago para los estratos 1, 2 y 3. Eso fueron como 20.000 millones de pesos, lo recuerdo. 23.000 millones de pesos. Sí, lo recuerdo. Se destinaron para ello. No más en eso. Y fue la única alcaldía del país que hizo esa inversión con sus propios recursos. En la primera jornada de pandemia, lo recuerdo. Correcto. Sí, señor. Fue la única alcaldía del país. En el país no hubo nadie más.
Fue el único alcalde que se atrevió con sus propios recursos, inclusive yendo en contra de los direccionamientos del ministro del Medio Ambiente, donde decía que eso no era capaz, que el municipio no era capaz de eso, que eso era muy complejo, y el alcalde le demostró primero que no era complejo, segundo que se podía, y tercero que con esa ayuda no iba a lesionar los ingresos del municipio, y terminamos primero una ciudad satisfecha con los servicios públicos. Segundo, le permitió mejorar en ese tiempo los ingresos limitados a esa población al no tener que pagar esas obligaciones. Y tercero, el alcalde cumplió con uno de los objetivos, y era darle en momentos tan críticos para la ciudad la mano a las personas. ¿Y eso no lo midió el DANE? Y eso no lo midió el DANE. Bueno, no, yo quiero ratificarlo porque hay que ser justos. Es parte del oficio periodístico. Uno no puede estar todo el tiempo dándole martillo a los funcionarios públicos. En ese caso yo lo recuerdo porque la gerente de la empresa de energía de Pereira me dijo, son 19.000 millones de pesos que en el año 2019 generaron de utilidades para el municipio de Pereira. Y el alcalde los va a invertir para subsidiar o para pagarle al estrato 1, 2 y 3, creo que también. Sí, hasta el 3. Hasta el 3, para pagar los servicios públicos de esos 3 meses en plena pandemia del año 2020. Pero vea, Luis, sí, señor, lo más importante ahí para todos los seguidores es que esa maniobra del señor alcalde le ayudó más al estrato 3 y al estrato 2 que al estrato 1, porque es que el estrato 1, el subsidio del Estado, le garantiza el 80, sí. Entonces el municipio le pagaba el 20, mientras que el estrato 3, el subsidio del Estado es el 15 y el municipio le daba el 85. Entonces la clase media también, que está dentro de ese estrato 3 que puede estar, la clase media también se vio beneficiada con la ayuda del Estado y específicamente con esa mano que les dio el señor alcalde. Doctor, no quiero dejarlo ir a usted sin antes hacer, por lo menos brevemente, doctor Johnny Cardona, una observación que me parece muy importante. El médico Álvaro Moreno me escribe en el WhatsApp y me dice que él es testigo de la estigmatización que se hace sobre la población de Villa Santana al momento de una persona llevar una hoja de vida y generar empleo, a tal extremo que le piden el permiso o le piden el favor a personas que viven en la zona urbana del centro de Pereira o de otros barrios para que aparezca como su residencia. ¿Qué tiene usted que decir al respecto, doctor Salazar? Bueno, frente a esa estigmatización que realmente se da por ciertos grupos poblacionales, no por todos, el municipio ha venido reaccionando a través de su centro de empleo con ferias de empleo en Villa Santana, buscando acercar la población de Villa Santana a las empresas y con ello pues disminuir esa discriminación. Eso se da. Y no se da solamente en Pereira, se da en todo el país donde se discriminan todos esos lugares de la ciudad donde lamentablemente... Sí, la Comuna 13 en Medellín, claro, Ciudad Bolívar en Bogotá. En Cali tenemos Siloé. Siloé, sí. Entonces, ahí tenemos ese grave problema. Pero ¿qué hemos hecho? Acercar con lo que tiene el Estado a hablar entre quien necesita trabajo y el que lo puede ofrecer para que se pongan de acuerdo y con ello conformar una red más de amigos que le permitan dialogar frente a las necesidades que requiere la ciudad de trabajo. Ahora hablemos, doctor Johnny Cardona Salazar, de algunas obras que está haciendo la administración municipal. Hablé personalmente con el alcalde y me dijo, hombre Luis, el director del ANE está equivocado en la percepción que tiene del manejo de la pobreza multidimensional, dando la idea de que no estamos haciendo nada. Entonces yo le digo, bueno, alcalde, ¿qué está haciendo? Y me envió estas imágenes. Doctor Johnny Cardona, un megacolegio que están construyendo en Villa Santana, el Remanso, que es una zona donde una fuerte población afro. Ya se está construyendo también el cuerpo de bomberos y eso le va a permitir también tener ciertos niveles de seguridad a esa comunidad frente a las situaciones que se dan presentar urgencia. El megacable.
una forma de vincular la misma gente de la comunidad a realizar esas obras. Ahí podemos ver que gran parte de esas obras son de gente que vive en ese mismo entorno. Entonces, ¿qué está haciendo el señor alcalde? Sencillamente generándole empleo a la gente en esas obras que está realizando en el entorno donde vive. Doctor Jonier, eso lo mide el DANE, porque es que, por ejemplo, ahí están instalando unas tuberías en el sector de Villa Santana para prestar servicios públicos eficientes, pero eso le echan tierra y queda sepultado y no se ve. Y el DANE no pregunta sobre eso, el DANE simplemente lo que le pregunta, ¿usted tiene servicio de agua? Ah, no, listo, entonces no vive en condiciones, no. ¿Qué viene haciendo el gobierno del municipio para mejorar su condición de servicios públicos? No lo pregunta así. Entonces, muchas veces depende también de cómo se pregunte. Sí, correcto. Bien, doctor Jonier, hay un aspecto que antes de concluir el programa quisiera que nos lo planteara. Estamos viendo una serie de problemas complejos que no tienen solución ni en esta administración ni en la próxima. O sea, para problemas complejos, soluciones estructurales complejas. Claro, porque la pobreza es un problema estructural, es decir, por eso somos un país subdesarrollado, porque hay diferenciación de clases sociales, porque hay diferenciación de ingresos. Aquí lo que hay que valorar es el esfuerzo que vienen haciendo las administraciones con el ánimo de ir acabando con esa brecha de pobreza, de irle mejorando las condiciones de vida y con algo, Luis, para terminar, y es que nuestros gobernantes entiendan que desigualdad no es sinónimo de inequidad, son dos cosas diferentes. La desigualdad es un concepto estadístico, la inequidad es un concepto ético. Por lo tanto, puede una sociedad ser desigual, pero menos inequitativa. Es decir, que la gente tenga casi las mismas condiciones de salud, que le den las mismas garantías de educación, de seguridad de cualquier persona. Cuando se logra eso, a la gente ya no le interesa que usted tenga más plata que otro. Lo único que ve es que se le está brindando una atención acorde con los demás de manera generalizada. Entonces, aquí hay que hacer mucho trabajo, Luis, es por reducir la inequidad en nuestra ciudad y en el país. Totalmente de acuerdo, doctor Jonier Cardona Salazar, agradeciendo su presencia aquí en el estudio de 1A Televisión, en este programa Enfoques 1A, en el cual pues yo creo que, al igual que otros invitados que hemos tenido acá, con el ánimo de ir haciendo pedagogía sobre la importancia de tener mayor sentido de pertenencia sobre lo nuestro, sobre nuestro territorio, cómo está funcionando Pereira, qué estamos haciendo por Pereira, cuáles son los problemas que registramos en Pereira y que la administración de pronto no los alcanza a ver o a visualizar, o que están ocultos, o que se hacen, como lo que estamos observando en el caso de Villa Santana, se hacen y no se divulgan o no se conocen suficientemente. Para eso estamos en el programa Enfoques 1A, doctor Jonier Cardona, un programa que ha sido creado precisamente no para hablar del sexo de los ángeles, no para hablar del sexo de los ángeles, para hablar de nuestras propias convicciones y nuestras propias necesidades. Muy amable, doctor Jonier, por su presencia aquí en el estudio de 1A. A usted, Luis, y a todos los seguidores del programa. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la sintonía de lunes a viernes, todos los días a las 6:30 de la tarde o en cualquier momento en los canales de 1A Televisión, Noticias 1A, ya bien sea por YouTube o por Facebook. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.